¿Qué sabe de Tor? Lo primero que viene a la mente: anonimato, darknet, mercados ilegales. Hace 10 años eso era cierto. Pero en 2025 la situación es muy diferente. El año pasado, los servicios de seguridad alemanes desanonimizaron a un usuario de Tor mediante un ataque de sincronización. Y no se trata de un incidente aislado. Correlación de tráfico. Nodos controlados. Los servicios de inteligencia alemanes, estadounidenses y rusos han aprendido a descifrar el enrutamiento cebolla. Tor se ha vuelto demasiado popular, demasiado estudiado, demasiado vulnerable. Me llamo Mr. Dark Web y hoy vamos a hablar de tecnología, sobre lo que hay detrás de la fachada que todo el mundo está acostumbrado a llamar Darknet. Porque la verdadera Internet en la sombra no es Tor. Empecé a indagar en este tema allá por el otoño de 2024, cuando se filtraron documentos sobre el llamado proyecto Hielo Negro. El nombre parecía sacado de una película de espías, pero el contenido era bastante real. Las fuerzas de seguridad de varios estados de EEE-TUU describían métodos para infiltrarse en una red anónima llamada Freenet, no Tor, no las conocidas rutas cebolla, algo diferente. Fue entonces cuando me pregunté por primera vez, ¿qué más existe fuera de lo que solíamos considerar la Darknet? La mayoría de la gente ve Internet como un iceberg. En la superficie, Google, YouTube, las redes sociales. Esa es la parte visible, entre el 5 y el 10% de todo lo que existe en la red. Bajo la línea de flotación está la web profunda. Bases de datos, redes corporativas, historiales médicos, sistemas bancarios. Todo está oculto a los motores de búsqueda, pero accesible a través de un navegador normal si tienes una contraseña. Y aún más profundo, la Darknet, el mismo territorio que requiere un software especial. Tor, enrutamiento cebolla, servicios ocultos con direcciones terminadas en .cebolla. Pero esto es lo interesante. La Darknet, tal y como la entiende la mayoría de la gente, es menos de una centésima parte del 1% de Internet. Una pequeña porción. Y por eso es tan fácil de estudiar, tan fácil de controlar. En el año 2025, Tor se había convertido en una especie de trampa. No en el sentido de que no funciona. Funciona. El cifrado está en su lugar. El enrutamiento es funcional. Pero la arquitectura de la propia red se ha convertido en su debilidad. Directorios centralizados, listas conocidas de nodos. Nodos de salida que devuelven el tráfico a la Internet normal. Las agencias de inteligencia de todo el mundo llevan años estudiando esta estructura. No descifraron la encriptación. Eso sería demasiado difícil y costoso. Solo aprendieron a contar, a medir el tiempo entre paquetes, comparar el tráfico entrante y saliente, monitorizar suficientes nodos para ver patrones. En septiembre de 2024, representantes del Chaos Computer Club confirmaron que las fuerzas del orden alemanas habían estado utilizando con éxito el análisis de tiempo para desanonimizar a los usuarios de Tor durante varios años. Varios años. Esto significa que mientras miles de personas se creían invisibles, alguien ya estaba recopilando listas. Y ahí es donde entra la parte divertida. Porque aquellos que realmente necesitan el anonimato, no para comprar sustancias ilegales, no para descargar películas pirateadas, sino para sobrevivir, estas personas nunca han confiado solo en Tor. Periodistas en Irán, activistas en China, denunciantes de corrupción. Para ellos, un error no es una multa o una prohibición, es la cárcel, o algo peor. Esta gente ha profundizado. Utilizan redes que han existido en paralelo con Tor durante más de 20 años.
Redes construidas sobre principios completamente diferentes. Sin directorios centralizados, sin nodos de salida, sin punto único de fallo. Cuando empecé a investigar sobre este tema, me encontré con nombres que parecían sacados de la ciencia ficción. I2P, Invisible Internet Project, la Internet invisible. Hyphanet, que antes se llamaba Freenet. Yggdrasil, GNUnet. Todo un ecosistema de redes en la sombra de las que la mayoría de los usuarios de la Darknet ni siquiera han oído hablar. ¿Y sabes lo que más me sorprendió? Estas redes no son nuevas. Freenet se creó en 1999. I2P empezó en 2003. Son más antiguas que la mayoría de las redes sociales que usas a diario. Más antiguas que YouTube. Más antiguas que Facebook. Han existido todo este tiempo, evolucionando, mejorando, mientras todo el mundo miraba a Tor. ¿Por qué se habla tan poco de ellos? En parte porque son más difíciles de usar. En parte porque no tienen acceso a Internet. Son ecosistemas cerrados. Pero la razón principal es otra. Estas redes funcionan. Funcionan tan bien que incluso el proyecto Black Ice, que mencioné al principio, fue incapaz de descifrarlos por completo. Las fuerzas de seguridad introdujeron sus nodos, recogieron algunos datos, hicieron algunas detenciones, pero la red en sí siguió funcionando. Los métodos que funcionan contra Tor fueron impotentes aquí. Y hoy, a finales de 2025, cuando Rusia lo bloquea todo, cuando China perfecciona su gran cortafuegos, cuando incluso las democracias aprueban leyes de verificación total, estas redes se están convirtiendo en la última frontera de la libertad digital, o un último refugio para quienes desean permanecer invisibles. En 1999, en la Universidad de Edimburgo, un joven estudiante llamado Ian Clark escribió una tesis que lo cambió todo. Un trabajo con un aburrido título académico que escondía una idea que se adelantaba décadas a su tiempo. La idea de una red que no puede ser destruida. Ian Clark nació en 1977 en Navan, Irlanda. Cuando aún estaba en el colegio, ganó 2 veces en la Feria Nacional de Ciencias. Primero con un proyecto sobre redes neuronales y luego con un trabajo sobre óptica. En 1975 ingresó en la Universidad de Edimburgo para estudiar informática e inteligencia artificial. A finales de los 90, Internet ya no era un juguete para entusiastas. Seif Tabariel se estaba convirtiendo en la corriente dominante, y junto con las masas llegó el control. Los ISP empezaron a llevar registros. Los gobiernos se fijaron en el nuevo espacio. Las empresas crean servicios centralizados. Clark lo vio como un problema. No un problema técnico, sino filosófico. Internet se concibió como una red descentralizada, capaz de sobrevivir a un ataque nuclear, pero a finales de los 90 se parecía cada vez más a un sistema con claros puntos de control. Apaga el servidor y el sitio desaparece. Presiona al ISP y tendrás los datos del usuario. En el verano de 1999, Clark entregó su tesis. El título era seco y académico: A Distributed Decentralized Information Storage and Retrieval System. Detrás de este título había una arquitectura que en 2 años se convertiría en uno de los trabajos más citados de la informática. La idea era sencilla y radical al mismo tiempo. ¿Y si creáramos una red en la que los datos no se almacenaran en un solo lugar? Donde cada participante cede parte de su espacio en disco y la información se divide en fragmentos encriptados y se distribuye por miles de ordenadores? ¿Y si nadie, ni siquiera los propios participantes, sabe lo que hay almacenado en su máquina? En una red de este tipo, no se puede borrar información porque no hay un servidor central. No se puede rastrear al autor porque los datos pasan por una cadena de nodos.
No se puede bloquear el acceso porque no hay un único punto de entrada. Clark ha bautizado su proyecto como Freenet. En marzo del año 2000 se lanzó la primera versión pública y la reacción superó todas las expectativas. La prensa escribió sobre la guerra de guerrillas librada por el código. CNN llamó a Freenet una herramienta que hace a los usuarios virtualmente invisibles. El artículo académico de Clark, publicado en 2001, se convirtió en uno de los más citados en informática de todo el año. Pero la popularidad también ha traído problemas. La red, que no puede censurarse, atrajo no solo a los luchadores por la libertad de expresión. En Freenet empezaron a aparecer materiales que nadie quería ver. Las fuerzas del orden se fijaron en el proyecto, y a diferencia de los sitios web ordinarios, que pueden cerrarse con una simple llamada al proveedor, Freenet presentaba un reto completamente distinto. Clark lo entendió. Dijo desde el principio que estaba creando una herramienta, no un sitio moderado. Puedes usar un cuchillo para cocinar o para matar. No es culpa del cuchillo. Esta posición era de principios, pero también convirtió a Freenet en blanco de las críticas. En 2003, Clark se marchó de Gran Bretaña a Estados Unidos. Intentó comercializar sus ideas, fundó varias startups y trabajó en otros proyectos. Pero Freenet siguió viviendo su vida. En 2005 tuvo lugar una actualización clave. La versión 0,7 reescribió por completo la arquitectura de la red, y la principal innovación se llamó modo Darknet. Antes, Freenet funcionaba según el principio de una red abierta. Cualquier nodo podía conectarse a cualquier otro nodo. Esto hacía que la red fuera vulnerable. Si alguien controlaba suficientes nodos, podía vigilar los flujos de datos. El nuevo régimen cambió las reglas del juego. En el modo Darknet, el usuario solo se conecta con personas que conoce personalmente. Intercambia claves criptográficas con sus amigos, y su nodo solo las ve. No hay conexiones aleatorias, ni listas públicas. La red se convierte en una red de conexiones personales casi imposible de cartografiar desde el exterior. El matemático Oscar Sandberg, que trabajó con Clark, demostró que esta estructura sigue permitiendo una transferencia de datos eficiente. Las redes sociales humanas forman los llamados mundos pequeños. No suele haber más de 6 apretones de manos entre dos personas cualesquiera del planeta. El mismo principio funciona en el espacio digital, pero las fuerzas del orden tenían una opinión. En el año 2012 se inició en el estado de Missouri un proyecto cuyo nombre en clave era Black Ice. El objetivo era Freenet. Los investigadores de la Unidad de Delitos contra Menores decidieron infiltrarse en la red desde dentro. Modificaron el código de Freenet para crear una versión especial destinada a las fuerzas de seguridad. Esta versión registraba las direcciones IP de los hosts que solicitaban determinados archivos. Los investigadores compilaron una base de datos de hashes, huellas digitales de contenidos ilegales conocidos, y empezaron a rastrear quién los solicitaba. El método se basaba en una peculiaridad del protocolo. Cuando se solicita un archivo en Freenet, la solicitud pasa por varios nodos. Cada nodo puede pasar la solicitud o reducir un contador especial, el llamado límite de saltos. La idea es evitar que la solicitud recorra la red indefinidamente, pero el mismo mecanismo creó una vulnerabilidad. Si una solicitud llega con el valor de contador más alto, hay una alta probabilidad de que haya sido enviada por el vecino más cercano. Los investigadores colocaron sus nodos y observaron quién realizaba las últimas solicitudes de contenidos ilegales conocidos. En el año 2015, el método dio sus primeros resultados.
Dakota del Norte detuvo a un hombre al que se le incautó un ordenador con Freenet mientras trabajaba. El detective Jesse Smith describió en una declaración cómo su departamento ejecutaba nodos en la red para rastrear sospechosos. Pero esto es lo que es importante entender. El método Black Ice funcionó contra Freenet abierto. Funcionó contra usuarios que se conectaban a nodos aleatorios. El modo Darknet, conectarse solo con amigos, seguía siendo prácticamente invulnerable. Para infiltrarse en una red de este tipo, primero había que hacerse amigo de alguien en la vida real. Tras varias detenciones, la comunidad de Freenet analizó los documentos filtrados de Black Ice. Los matemáticos señalaron graves errores en los cálculos de los investigadores. La probabilidad de falsos positivos era mucho mayor de lo que se afirmaba. En un tribunal canadiense, uno de los casos se vino abajo por esta misma razón. El juez decidió que la policía había exagerado la fiabilidad de su método. La propia red siguió funcionando. En 2023 se produjo una escisión. Ian Clark, que para entonces había vuelto al desarrollo activo, empezó a crear una nueva versión de Freenet desde cero. El proyecto se llamó Locutus y luego pasó a llamarse simplemente Freenet. Y el código antiguo, el mismo que se había estado desarrollando desde el año 2005, se separó en un proyecto independiente llamado Hyphanet. La separación fue dolorosa. Parte de la comunidad se quedó con Clark, otra se fue a Hyphanet. Pero ambas ramas siguen evolucionando. Hyphanet ha conservado la arquitectura probada a lo largo de los años. La nueva Freenet promete una plataforma más rápida y flexible para aplicaciones descentralizadas. A finales del año 2025, ambas redes existen en paralelo. Hyphanet se sigue utilizando para el almacenamiento anónimo y la distribución de información. Foros, correo seguro, intercambio de archivos. Todas las cosas para las que la red fue diseñada originalmente, pero Freenet e Hyphanet son solo una parte de la historia. Porque en el año 2003, mientras Clark trabajaba en su proyecto en California, un grupo de desarrolladores anónimos al otro lado del mundo lanzaron algo nuevo. Tomaron las ideas de Freenet y las reelaboraron desde cero. Crearon una red que no se limita a almacenar datos, sino que permite ejecutar servicios completos. Sitios web, correo, mensajeros, torrents. Lo llamaron I2P, Proyecto Internet Invisible. Y si Freenet fue el primer paso hacia la Internet en la sombra, I2P fue el siguiente nivel. En octubre de 2001, un desarrollador bajo el seudónimo de Lance James lanzó el IIP, Invisible IRC Project, Proyecto IRC Invisible. La idea era sencilla: crear una sala de chat anónima para que los usuarios de Freenet debatieran sobre el proyecto sin revelar sus identidades reales. Pero pronto quedó claro que el IRC era solo la punta del iceberg. Lo que se necesitaba no era solo una sala de chat anónima, sino una red completa que pudiera sustituir a Internet para los que querían privacidad. A principios del año 2003, una persona conocida solo con el seudónimo de Gerandom se unió al proyecto. Nadie sabía su nombre real, nadie le veía la cara. Solo se comunicaba a través de canales cifrados y firmaba sus mensajes con una clave criptográfica. En el verano de 2003, Gerandom ya lideraba el desarrollo. Rebautizó el proyecto como I2P, Invisible Internet Project, y publicó un documento que definía la filosofía de la red para los años venideros. IPUTS. El objetivo era crear un sistema capaz de contrarrestar a organizaciones con recursos financieros y políticos ilimitados. No solo una red anónima, sino una red que ni siquiera el Estado sería capaz de romper. El 28 de agosto de 2003,
Grandon publicó el primer documento oficial del proyecto. En él explicaba en qué se diferenciaba I2P de todo lo anterior. Freenet almacenaba los datos. Tor dirigía el tráfico a la Internet normal. I2P hizo algo tercero. Creó una red completamente aislada con sus propios sitios, correo, foros e intercambio de archivos. Un ecosistema cerrado que no toca el mundo exterior. Pero la principal diferencia era la arquitectura. Tor utiliza lo que se conoce como enrutamiento cebolla. Su mensaje está encriptado en múltiples capas, como una cebolla. Cada nodo a lo largo del camino pela una capa y sigue adelante. El último nodo, el nodo de salida, envía el mensaje a la Internet abierta. El problema es que el nodo de salida ve el contenido. No sabe quién es el remitente, pero puede ver a dónde va el tráfico y qué contiene. Y si alguien está monitorizando tanto el nodo de entrada como el de salida al mismo tiempo, puede hacer coincidir los tiempos de envío y recepción. Este es el ataque de sincronización que mencioné al principio. I2P fue por otro camino. Ajo en lugar de cebollas. El enrutamiento ajo funciona así. Imagina que no envías un único mensaje, sino un montón de mensajes juntos, como dientes de ajo. Cada diente está cifrado por separado y destinado a un destinatario distinto. Un nodo que recibe un paquete de este tipo no sabe cuántos mensajes reales hay en él, cuántos mensajes falsos, dummy, hay en él y cuáles van dirigidos a él. Esto complica el análisis del tráfico en un orden de magnitud. Aunque supervises varios nodos, no puedes saber qué engranaje transporta información real y cuál es solo ruido. Pero eso no es todo. I2P utiliza túneles unidireccionales. En Tor, la conexión es bidireccional. Usted envía una petición a través de una cadena de nodos y la respuesta se devuelve a través de la misma cadena. Esto es conveniente, pero crea una vulnerabilidad. Si un atacante controla un nodo de la cadena, puede ver tanto la petición como la respuesta. En I2P, el tráfico saliente y entrante pasa por túneles diferentes. Usted envía un mensaje a través de una cadena de nodos. La respuesta llega a través de otra completamente distinta. Para rastrear tu comunicación, un atacante necesita monitorizar los nodos de ambos túneles al mismo tiempo. Y como los túneles se reconstruyen constantemente, esto se convierte en una tarea casi imposible. El 1 de noviembre de 2003 se lanzó la versión 0,2. La red empezó a crecer. En el año 2005 ya había varios miles de nodos activos. Y entonces ocurrió algo importante. Un desarrollador llamado ZZ, otro desarrollador anónimo, instaló I2P solo por curiosidad. Nunca antes había escrito en Java y apenas usaba IRC. Pero algo le llamó la atención. En pocos meses, ZZ creó 2 recursos clave: un sitio web para desarrolladores y un sistema de recopilación de estadísticas de red. Y luego, de forma imperceptible, se convirtió en el principal responsable de los lanzamientos. Y lo ha sido durante casi 20 años. En el verano de 2007 ocurrió algo que nadie esperaba. Sin advertencia, ningún mensaje de despedida. Simplemente dejó de ponerse en contacto conmigo. La última entrada en su blog tenía fecha de 2007 de agosto. Nada después de eso. Nadie sabe aún qué pasó. Se quemó, presionado, decidió adentrarse aún más en las sombras. Hay muchas teorías, 0 pruebas. El hombre que creó una de las redes más seguras del mundo desapareció en el mismo anonimato que había construido. Pero el proyecto no murió. La comunidad retomó el desarrollo. ZZ se hizo cargo de la coordinación de las versiones. Otros desarrolladores anónimos siguieron escribiendo código. I2P tuvo vida propia. En el año 2025,
La red tenía unos 55.000 nodos activos en todo el mundo. Esto es más pequeño que Tor, pero I2P tiene una filosofía diferente. Cada usuario es a la vez un cliente y un enrutador. No solo se conecta a la red, sino que se convierte en parte de ella, pasando a través del tráfico de otras personas. Esto crea un efecto interesante. Cuantas más personas utilicen I2P, más difícil será rastrear a alguien en particular. Tu tráfico se mezcla con miles de otros flujos. Determinar exactamente lo que estás haciendo es como encontrar una gota en el océano. Existe un ecosistema propio dentro de I2P. Los sitios con la extensión .I2P se llaman websites. Hay foros, servicios de correo, sitios para compartir archivos. Incluso hay análogos de las redes sociales, aunque mucho más modestos en escala. La velocidad es la principal contrapartida. Debido a las múltiples capas de encriptación y al complejo enrutamiento, I2P es más lento que Internet. La velocidad típica es de unos 30 kilobytes por segundo. Para navegar por páginas web es tolerable. Descargar películas es insoportable. Pero quienes eligen I2P suelen estar dispuestos a pagar el tiempo por el anonimato. En marzo de 2024, la red se enfrentó a un grave ataque. Un grupo llamado Dark Hub llevó a cabo un ataque distribuido de denegación de servicio aprovechando una vulnerabilidad en una de las versiones del protocolo. Más de 200 nodos quedaron temporalmente fuera de servicio, pero la red se restableció a los pocos días. La vulnerabilidad se cerró. Los desarrolladores publicaron una actualización. Esto demostró una de las principales ventajas de una arquitectura descentralizada. No hay un punto central que pueda ser atacado para destruir todo el sistema. Los investigadores siguen buscando puntos débiles. Los trabajos de investigación describen ataques teóricos, análisis del tamaño de los paquetes, seguimiento de patrones de actividad e introducción de hosts maliciosos. Algunos de estos ataques funcionan en un entorno de laboratorio, pero en la práctica, en una red real con decenas de miles de nodos, requieren recursos de los que solo disponen las agencias gubernamentales. E incluso las agencias gubernamentales todavía tienen que demostrar éxitos contra I2P comparables a los que han conseguido contra Tor. Pero hay un matiz. Las redes como I2P y Hyphanet son herramientas. Protegen contra la vigilancia técnica. Pero la tecnología es solo una parte de la ecuación. Porque a medida que las redes anónimas han evolucionado, también lo han hecho los métodos de control. Inspección profunda de paquetes. Aprendizaje automático para clasificar el tráfico. Sistemas de bloqueo centralizados capaces de cerrar protocolos enteros. Y en ningún lugar es más claramente visible esta carrera armamentística que en Rusia en el año 2025. En el año 2025, la libertad en Internet en todo el mundo disminuyó por 15º año consecutivo. No es mi opinión, son datos de Freedom House, una organización que hace un seguimiento del estado de los derechos digitales en todo el mundo. Rusia obtiene 17 puntos sobre 100. En comparación, Corea del Norte obtiene 3 puntos e Islandia 94. Pero los números son una abstracción. Veamos cómo es en la práctica. El 22 de julio de 2025, la Duma del Estado aprobó una ley que penaliza la búsqueda de contenidos extremistas en Internet. No la distribución, sino la búsqueda. Por primera vez en la historia de Rusia, una persona puede ser multada simplemente por buscar algo en Google. De momento, las multas son pequeñas, de 3.000 a 5.000 rublos por la primera infracción. Pero el propio precedente muestra la dirección a seguir.
El registro de material extremista del Ministerio de Justicia contiene casi 5.500 entradas. La lista ocupa más de 500 páginas y se completa constantemente. El 3 de diciembre de 2025, Roskomnadzor bloqueó Roblox, una plataforma de juegos popular entre niños y adolescentes. La razón oficial: seguridad infantil y propaganda LGBT. YouTube se ralentiza tanto que es casi imposible utilizarlo sin herramientas adicionales. En enero de 2025, el tráfico de la plataforma se redujo a entre el 6 y el 12% de los niveles normales. La señal está bloqueada. Discord está bloqueado. Viber fue bloqueado en diciembre de 2024. WhatsApp sigue funcionando, pero los expertos esperan que también se restrinja en un futuro próximo. ¿Cómo se realiza técnicamente? En 2021, Rusia empezó a desplegar un sistema llamado TSPU, Technical Threat Countermeasures, contramedidas técnicas contra amenazas. Se trata esencialmente de equipos de inspección profunda de paquetes instalados en las redes de los principales ISP. El equipo pertenece al Estado, pero se encuentra físicamente en los ISP. Se controla de forma centralizada desde Roskomnadzor. TSPU puede hacer muchas cosas. Identificar el tipo de tráfico. Distinguir entre un flujo de vídeo y una llamada de voz. Ralentizar servicios específicos hasta un estado inutilizable sin bloquearlos formalmente. Reconocer protocolos VPN y cortar conexiones. Esto no es una teoría. Desde el año 2022, Roskomnadzor bloquea activamente los protocolos OpenVPN, WireGuard e IKEV2. A finales de 2024, casi 200 servicios VPN estaban bloqueados. Al mismo tiempo, el propio Estado gastó más de 14.000 millones de rublos en VPN para sus necesidades durante 9 meses del mismo año. La ironía es evidente. Pero esto es lo interesante. A pesar de todos los esfuerzos, el 41% de los internautas rusos sigue utilizando VPN. Es una de las cifras más altas del mundo. Cada vez que se bloquea un servicio, la gente simplemente cambia a otro. La situación es más complicada con las redes anónimas. Tor en Rusia fue bloqueado, desbloqueado y bloqueado de nuevo varias veces. En noviembre de 2021 comenzaron las primeras restricciones. Roskomnadzor añadió el sitio principal del proyecto al registro de recursos prohibidos. Después empezaron a bloquearse los propios nodos de la red. El proyecto Tor respondió creando puentes, puntos de entrada ocultos, que son más difíciles de detectar. Roskomnadzor también empezó a bloquear los puentes. Los desarrolladores crearon WebTunnel, una tecnología que disfraza el tráfico Tor como visitas ordinarias a sitios web. El juego del gato y el ratón continúa. En diciembre del año 24, el proyecto Tor lanzó una campaña para crear nuevos puentes, específicamente para usuarios rusos. El objetivo son 200 nuevos puentes WebTunnel para finales de año. Según sus datos, el software sigue funcionando en Rusia, aunque el número de formas de conectarse está disminuyendo. ¿Qué pasa con I2P e Hyphanet? La situación aquí es fundamentalmente diferente. Estas redes se diseñaron originalmente pensando en un posible bloqueo. I2P no tiene servidores centrales que puedan ser listados en un registro. No hay nodos de salida a los que se pueda rastrear el tráfico. Cada usuario es un enrutador, y para bloquear la red hay que bloquear a todos los usuarios al mismo tiempo. Un estudio de 2018 descubrió que I2P estaba bloqueado en China, Irán, Omán, Qatar y Kuwait. Pero los métodos de bloqueo eran relativamente rudimentarios, sobre todo a nivel de DNS. Una vez que I2P implementó DNS sobre HTTPS para las descargas iniciales, se hizo más fácil eludir estas restricciones. I2P no está formalmente bloqueado en Rusia.
Roskomnadzor se ha centrado en objetivos más populares, las VPN y Tor. Pero eso no significa que la red esté a salvo. TSPU es teóricamente capaz de reconocer patrones de tráfico I2P y bloquearlos. Es una cuestión de prioridades y recursos. Hay otro factor: las listas blancas. En algunas regiones de Rusia, sobre todo durante ejercicios o situaciones especiales, las autoridades pasan de bloquear recursos individuales a permitir solo algunos. Kosu-Services, Sberbank, Yandex, VKontakte y varios mercados funcionan. Todo lo demás es inaccesible. Se registraron desconexiones de este tipo en Chechenia, Dagestán, Yakutia y Bashkortostán. Internet móvil simplemente dejó de funcionar para todo excepto para la lista aprobada. En tales condiciones, ni VPN, ni Tor, ni I2P ayudarán. Si el tráfico no pasa físicamente, ningún cifrado lo salvará. Pero los cierres totales son una medida extrema. Golpean la economía, provocan descontento y crean problemas técnicos a las propias autoridades. Por tanto, el vector principal es el bloqueo de puntos y la ralentización. Y ahí es donde las cosas se ponen interesantes. Roskomnadzor tiene previsto gastar unos 60.000 millones de rublos en modernizar el sistema de bloqueo. El objetivo es detectar y bloquear más eficazmente los protocolos VPN. Pero los desarrolladores de herramientas de elusión tampoco se quedan quietos. Aparecen nuevos protocolos, Plesk, Trojan, que disfrazan el tráfico de HTTPS ordinario. Sistemas como Amnesia VPN, creados específicamente para eludir el bloqueo ruso. Tecnología de ofuscación que hace indistinguible el tráfico cifrado del tráfico ordinario. Es la clásica carrera armamentística. Una parte construye un muro y la otra una escalera. El muro se hace más alto, la escalera se hace más larga. De momento, los usuarios van ganando. El 36% de los rusos utiliza una VPN de forma habitual u ocasional. 11 puntos porcentuales más que hace un año. Entre los jóvenes de 18 a 24 años, esta cifra alcanza el 62%. Pero la tendencia es clara. El espacio se reduce. Lo que funcionaba ayer puede no funcionar mañana. Y por eso, redes como I2P y Hyphanet son cada vez más relevantes. No como sustituto de una VPN para ver YouTube bloqueado, sino como infraestructura para cuando hay mucho en juego. Un periodista trabajando en una investigación, un activista coordinando una protesta, un informante que entrega documentos. Para estas personas, la diferencia entre difícil de rastrear y prácticamente imposible de rastrear es la diferencia entre la libertad y la cárcel. Las tecnologías existen, funcionan. La cuestión es qué pasará después. Veamos el cuadro completo. En 1999, un estudiante irlandés escribió una tesis sobre el almacenamiento descentralizado de datos. Quería crear una red que no pudiera ser censurada. 26 años después, esta idea pervive en dos proyectos paralelos, Hyphanet y la nueva Freenet. En el año 2003, un desarrollador anónimo bajo el seudónimo de Random lanzó I2P. Quería crear una red capaz de resistir a organizaciones con recursos ilimitados. 22 años después, la red cuenta con 55.000 nodos y sigue funcionando a pesar de los intentos de ataque y bloqueo. Estos proyectos fueron creados por personas que vieron el futuro antes que nadie. Se dieron cuenta de que Internet estaría cada vez más controlada, que los gobiernos aprenderían a vigilar el tráfico, que el anonimato se convertiría en una necesidad para mucha gente, no en un capricho de paranoicos. Tenían razón. En el año 2025, vivimos en un mundo en el que Internet está fragmentado.
el cortafuegos chino aísla de la red mundial a 1.500 millones de personas. Rusia está construyendo su propia Internet soberana, con listas blancas y bloqueo centralizado. Irán interrumpe las comunicaciones durante las protestas. Incluso las democracias están introduciendo leyes de verificación de edad y filtrado de contenidos. La Internet libre, tal como se conocía en los años 90 y 2000, se está convirtiendo en cosa del pasado, lo que nos lleva a preguntarnos, ¿y ahora qué? El alarmante escenario es el siguiente. Los estados siguen mejorando las tecnologías de control. TSPU se está volviendo más inteligente. El aprendizaje automático puede reconocer incluso el tráfico camuflado. Las listas blancas están dejando de ser una excepción para convertirse en una norma. Internet se divide en segmentos nacionales, con pasarelas controladas entre ellos. En un mundo así, las redes anónimas están bajo presión, no porque hayan sido pirateadas, sino porque el acceso a ellas se convierte en delito. La difusión de información sobre medios para eludir los bloqueos ya está penalizada en Rusia. El siguiente paso es criminalizar su uso. Técnicamente, es difícil bloquear I2P o Gifanet, pero es posible hacer que su uso sea tan arriesgado que la mayoría de la gente renuncie a ellos voluntariamente. Multas, causas penales, presión social. Las herramientas son muchas. Es una amenaza real. Y sería ingenuo ignorarla. Pero tiene otra cara. En los 25 años que llevan existiendo estas redes, los estados nunca han podido acabar con ellas. El proyecto Black Ice se saldó con varias detenciones, pero Freenet siguió funcionando. Un ataque a I2P en 2024 acabó con 200 nodos, y la red se recuperó a los pocos días. China bloquea I2P a nivel de DNS. Los usuarios eluden el bloqueo mediante consultas cifradas. Cada vez que aparece un nuevo método de control, aparece también un nuevo método de elusión. Esto no es un accidente, sino una propiedad fundamental de la tecnología de la información. El cifrado es matemáticamente infalible. Las redes descentralizadas no tienen un único punto de fallo. El código abierto permite a la comunidad responder rápidamente a las vulnerabilidades. Y hay otro factor que a menudo se pasa por alto. La gente que desarrolla estos sistemas no lo hace por dinero. Random desapareció, pero su código permaneció. Ian Clark se marchó a proyectos comerciales, pero la comunidad siguió desarrollando Freenet. Anonymous, bajo el apodo de ZTETS, lleva casi 20 años coordinando las versiones de I2P de forma voluntaria, sin remuneración ni reconocimiento público. No son empresas que puedan comprarse o quebrar. No son startups que dependen de inversores. Son comunidades distribuidas de personas unidas por una idea. Estas estructuras son extraordinariamente resistentes. Sí, estas redes seguirán siendo redes de nicho. Nunca se convertirán en un producto de masas como WhatsApp o Telegram. Son complicadas de configurar, lentas de manejar, requieren conocimientos técnicos. La mayoría de la gente preferirá la comodidad de la seguridad. Y eso está bien. Pero para quienes la seguridad es fundamental, estas herramientas existen, funcionan y seguirán funcionando mientras haya gente dispuesta a apoyarlas. Cuando empecé esta investigación, pensé que contaría una historia sobre tecnología, protocolos, algoritmos, vulnerabilidades, pero cuanto más profundizaba, más claro me daba cuenta de que era una historia sobre personas, sobre un estudiante irlandés que, en el 99, vio un problema e ideó una solución, sobre un desarrollador anónimo que creó una red y desapareció en ella, sobre miles de voluntarios que sostienen nodos, escriben código y documentación y responden a las preguntas de los recién llegados, sobre periodistas que utilizan estas redes para proteger a sus fuentes,
sobre activistas que se coordinan en las narices de las agencias de inteligencia, sobre gente corriente que solo quiere que su correspondencia siga siendo privada. La tecnología es una herramienta. Como un martillo, se puede utilizar para construir una casa o romper una ventana. Tanto los activistas de la libertad de expresión como los delincuentes utilizan I2P e Hyphanet. Es un coste inevitable de un sistema que no hace excepciones. Pero la posibilidad misma de tales sistemas es importante. Significa que el control total es técnicamente inalcanzable, que siempre habrá un espacio inaccesible a la vigilancia, que la privacidad no es un privilegio otorgado por el Estado, sino un derecho que puede defenderse por sí mismo. A finales del año 2025, Internet está en crisis. Las fronteras se estrechan, el control se hace más estricto, la libertad se reduce. Esto es un hecho y no tiene sentido negarlo. Pero paralelamente existe otro Internet, invisible, descentralizada, resistente a ataques y bloqueos. No sustituirá a la red ni salvará el mundo, pero existe. Y mientras esté ahí, hay esperanza. Mi nombre es Señor Dark Web. Gracias por estar conmigo.